En la mesa, la Premier, Violeta Bermúdez, el Ministro de Salud, el Dr. Óscar Ugarte, y el Ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Damos pase a la Premier para iniciar la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores y señoras periodistas. Como es habitual, el día de hoy, miércoles, nos reunimos en Consejo de Ministros, oportunidad en la que dimos cuenta que ayer el Consejo de Estado, que es un espacio de coordinación entre los titulares de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos, emitió una declaración mediante la cual se expresó el respeto a nuestros organismos electorales y el rechazo a cualquier tipo de presión y campañas de desprestigio contra sus autoridades. En este comunicado ratificamos el llamado a esperar los resultados con tranquilidad y, sobre todo, a respetar los resultados finales de la segunda vuelta electoral cuando ello suceda. Así lo exige y así requiere también todo sistema democrático. Desde el Gobierno de Transición y Emergencia liderado por el presidente Francisco Sagasti, nos comprometimos en garantizar el apoyo necesario a las entidades del sistema electoral para el desarrollo de las elecciones generales de manera democrática, libre, segura y transparente, y lo venimos cumpliendo. A lo largo de este proceso hemos cumplido también con el estricto respeto al principio de neutralidad y continuaremos en esa línea como corresponde a toda entidad y a todo servidor y servidora pública. En el Consejo de Ministros también se reportó que todos los sectores estamos trabajando de manera intensa para realizar una transferencia ordenada y transparente que facilite al nuevo gobierno iniciar su gestión de manera exitosa por el bien de nuestro país y sobre todo para garantizar la continuidad de los servicios a las personas. Para ello, no solamente tenemos conformados los equipos de transferencia de la gestión gubernamental, sino también hemos acordado que además de la transferencia administrativa, vamos a incluir un conjunto de lecciones aprendidas para compartir con la nueva gestión gubernamental, pues en estos 8 meses de gobierno hemos podido implementar algunos ajustes y algunas reformas a la gestión del Poder Ejecutivo en las diversas áreas de nuestra responsabilidad. Especialmente hemos introducido algunas metodologías que pueden ser de gran utilidad para la nueva gestión en todo lo relativo al manejo de la COVID-19 y al proceso de vacunación. En esta oportunidad me acompañan el Ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con quienes vamos a informar también y detallar algunas de las decisiones adoptadas en el Consejo. 3 proyectos de ley fueron debatidos y aprobados en el Consejo de Ministros, vinculados fundamentalmente al desarrollo económico sostenible, al apoyo a los niños, niñas y adolescentes y al reconocimiento del aporte de las mujeres en la independencia del Perú. El primer proyecto de ley modifica la Ley 29164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación. El segundo proyecto de ley busca asegurar el otorgamiento y la continuidad de la asistencia económica para contribuir en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o ambos hayan fallecido a causa de la COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Con este proyecto de ley se pretende dar continuidad y sostenibilidad al bono que se aprobó hace algunos meses en beneficio de este grupo etario. El proyecto de ley, en tercer lugar, que aprobamos, declara a Tomasa Tito Condemaita, la cacica de Acos, como precursora de la independencia del Perú. Estamos en el bicentenario y consideramos que es importante aprovechar también este contexto
para visibilizar el aporte de las mujeres en la construcción de la República Peruana y sobre todo en el contexto de la lucha por la independencia de nuestro país. Estos 3 proyectos serán presentados al Congreso de la República con carácter de urgente para su discusión y ojalá pronta aprobación. En relación a la pandemia, como es habitual, analizamos los indicadores de control de la misma, constatando que a nivel nacional los contagios afortunadamente continúan descendiendo por 10 semanas consecutivas y los fallecimientos también continúan descendiendo por 7 semanas consecutivas. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia no es homogéneo en todas las provincias. Un ejemplo de ello es la situación de Arequipa, departamento al que venimos brindando un apoyo integral desde el Poder Ejecutivo para enfrentar en mejores condiciones este momento crítico ocasionado por la pandemia. Por ello, insistimos en que no podemos bajar la guardia, tenemos que mantener los cuidados para no retroceder en lo avanzado. Por el lado de la vacunación, tenemos un par de noticias importantes. Por un lado, más de 2 millones de personas en nuestro país están completamente vacunadas, es decir, ya recibieron las 2 dosis necesarias para decir que están con la vacunación completa y en total se han aplicado más de 5.600.000 dosis a la fecha. Además, seguimos acelerando el ritmo de la vacunación y esta es la segunda buena noticia. Recordemos que el primer millón de vacunas que llegó a nuestro país fue aplicado en 50 días, el segundo millón en 37 días, el tercer millón fue aplicado en 15 días, el cuarto millón en 11 días y el quinto millón de dosis ha sido aplicado en 9 días. Hoy, en los últimos 5 días, podemos decir que ya hemos aplicado más de 600.000 dosis. Esto significa que cumplimos lo que señalamos hace algunos meses cuando se decía que íbamos a un ritmo demasiado lento. Entonces afirmamos, cuando lleguen más dosis aceleraremos el proceso de vacunación y así lo estamos haciendo. Todas las personas pueden acceder a ver el avance de la vacunación a través del recurso web Repositorio Único Nacional, REUNIS, R-E-U-N-I-S, del Ministerio de Salud. Está abierto al público, es una página web en la cual pueden ver en detalle, ahí la pueden ver en detalle no solamente el avance de la vacunación a nivel nacional, sino por cada uno de los departamentos. A continuación, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informará sobre la situación actual de las provincias en relación a la pandemia y las modificaciones en las medidas que hemos aprobado en el Consejo de Ministros y que estarán vigentes desde el día lunes 21 de junio por un periodo de 3 semanas, que ahora es el lapso que utilizamos para la implementación de medidas, es decir, hasta el domingo 11 de julio. Ministro, por favor. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, como mencionó la presidenta del Consejo de Ministros, en la última semana hemos experimentado un cambio positivo en los indicadores del control de la pandemia. Solo para poner un par de ejemplos, la positividad a pruebas moleculares y antígenas bajó de 11.5% a 9% desde la semana del 24 de mayo. O la tasa de mortalidad para la semana del 20, que es la que corresponde al 16 de mayo, teníamos durante esa semana un acumulado de 3.499 fallecimientos. La semana que corresponde al 6 de junio nos da un número que nos permite decir que hemos bajado en 1.532 los fallecimientos durante este periodo. Es decir, los indicadores están mostrando un descenso en los niveles de contagio, la positividad a las pruebas y, por supuesto, la tasa de mortalidad. No obstante, como también lo dijo
la doctora Bermúdez, tenemos un decrecimiento desigual porque en el departamento de Arequipa está mostrando un comportamiento distinto. Estos indicadores tienen como consecuencia una nueva clasificación de los territorios, como estamos acostumbrados a compartir con ustedes cada 3 semanas. Estos nuevos cambios en el comportamiento y mejora de los indicadores en el comportamiento de la epidemia hace que ahora tengamos 12 provincias que se encuentran en el nivel de riesgo moderado. Hace 3 semanas solo teníamos 8. 99 provincias están en alto. Hace 3 semanas solamente habían 4. 76 provincias en muy alto. Hace 3 semanas habían 165 y solo 9 provincias se encuentran actualmente en el riesgo extremo. Hace 3 semanas eran 19. Motivo por el cual tenemos ahora ubicadas solamente provincias en el riesgo extremo, a Chachapoyas en Amazonas, Lucanas en Ayacucho, en Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Carabalí e Islay, y Cusco, en Cusco tenemos a Espinar. Dentro de ello, como suele ser una preocupación, Lima Metropolitana y el Callao está ahora ubicado en el nivel alto. Ha bajado de extremo a muy alto y ahora lo tenemos en el nivel alto. Esta nueva composición de la situación de las provincias nos ha llevado también a hacer algunos ajustes en los niveles de riesgo. Por ejemplo, se ha incorporado la autorización para tener eventos empresariales y profesionales en espacios cerrados, con aforos que van de 60% en moderado, 50% en alto, 40% en muy alto y en extremo 0% no están autorizados. Hemos reducido en 1 hora el toque de queda en los niveles de moderado, que ahora son en moderado de 12 de la noche a 4 de la mañana, en alto de 11 de la noche a 4 de la mañana y en muy alto de 10 de la noche a 4 de la mañana. En el nivel extremo se sigue manteniendo el toque de queda de 9 a 4 de la mañana. Respecto a Arequipa, tal como ya lo hemos anunciado, el departamento está siendo atendido de una manera particular y prioritaria, a la que mi colega, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, va a hacer mención particular. Hemos identificado 6 provincias que se encuentran en riesgo extremo en Arequipa, que son Camaná, Castilla, Caylloma, Carabalí e Islay, y en ese marco se ha dispuesto un cerco epidemiológico en el departamento de Arequipa, que se centrará en tratar de controlar la movilidad del transporte, tanto aéreo como terrestre. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a emitir en los siguientes días los dispositivos legales correspondientes, pero el gran objetivo que tenemos es que el departamento de Arequipa, toda la región de Arequipa, tenga este cerco que impida que personas entren y salgan de Arequipa por las siguientes semanas. Finalmente, queremos recordar que este domingo 20 de junio, fecha en el que se celebra el Día del Padre, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentren las provincias y los departamentos del país, hemos dispuesto la inmovilización social obligatoria a nivel nacional, tal como se hizo esto para el Día de la Madre. Confirmarles que estos cambios operan, como lo dijo la Premier, desde el lunes 21 de junio, hasta el 11 de julio por 3 semanas. Eso es, Premier. Muchas gracias, ministro. También el día de hoy hemos aprobado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para el apoyo en recursos humanos y formación en salud como respuesta ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. El ministro Óscar Ugarte va a ampliar los alcances respecto de ese decreto de urgencia, así como otra información sobre medidas en materia de salud que hemos debatido en el Consejo, y profundizará un poco más en lo relativo a la situación de Arequipa y al proceso de vacunación. Ministro, por favor. Muchas gracias, Premier. Efectivamente,
hemos aprobado el día de hoy, como ha dicho nuestra primera ministra, un decreto de urgencia sobre recursos humanos que permite ampliar nuestra capacidad de respuesta frente a la pandemia y regularizar algunas situaciones que el presupuesto que inicialmente fue aprobado para este año no incluían. Por ejemplo, estamos incorporando 62 millones de soles para personal de oferta móvil. En este caso no es nuevo personal, sino mantener el personal que venía trabajando y que en el presupuesto no estaba financiado en forma completa. Estamos aprobando partidas para junio, julio, agosto, de tal manera que el nuevo gobierno que incorpore, que asuma la conducción del país, no tenga dificultades respecto al manejo de los recursos humanos y pueda ir luego completando de acuerdo a lo que está programado para el resto del año. Igualmente, más de 3 millones de soles para contratación de recursos para trabajo en pueblos indígenas, comunidades nativas, para la contratación de residentes que están terminando su formación y que van a ser incorporados a los diferentes hospitales. Y como sabemos, una de las limitaciones es nuestra falta de especialistas, en el caso de intensivistas, particularmente frente a la pandemia es fundamental, y de otras especialidades. Para eso estamos destinando más de 9 millones, y para el caso de los internos, que también se han incorporado al trabajo normal, porque cada año se van renovando, hay más de 16 millones en total, 91 millones de soles destinados a recursos humanos que se suman a las diferentes partidas sobre recursos humanos que se ha venido haciendo en los meses anteriores. Esto nos va a permitir una mejor atención frente a la pandemia, aparte de lo que ya informáramos en la semana anterior, de 191 millones para contratación de personal para la vacunación a nivel nacional. Respecto a la situación de Arequipa, queremos informar que en las investigaciones que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Salud ha permitido identificar otro caso de la variante Delta, que viene a ser un familiar cercano de la persona que se identificó primeramente. Por lo tanto, no indica que sea una expansión amplia, porque es el mismo núcleo familiar, lo que se llama un clúster, alrededor del cual se están haciendo todas las investigaciones del caso. Pero los estudios que ha desarrollado el Instituto Nacional de Salud nos permiten decir, ya no solo en Arequipa, sino en el conjunto del sur, que para el caso de Arequipa, el 90.6% de los casos se deben a la variante C37, que es la variante que ya informáramos semanas atrás que es la predominante en el país y que hoy se llama Lambda en la nueva clasificación internacional. La segunda es la que se llama Gamma, que es la P1, que era lo que se llamaba la brasilera, es 6.25. Y en el caso de la Delta es solo 2 casos. Por lo tanto, es claramente lo que está sucediendo en Arequipa no se debe a la variante Delta, sino a las variantes que ya estaban plenamente identificadas. Pero no solo en el caso de Arequipa, también en el resto del sur, por ejemplo, en el Cusco, la variante Lambda, es decir, la C37, es responsable del 78.1% de los casos, en el caso de Moquegua el 76% de los casos, y en el caso de Tacna el 72%. Por lo menos hasta el momento lo que podemos decir es que no se ha identificado más casos salvo este segundo caso en Arequipa de la variante Delta. Sin embargo, seguimos investigando porque no descartamos que se puedan ir
identificando nuevos casos, pero lo que está claramente establecido que el repunte que hay en Arequipa no es causado por la variante Delta, sino, como hemos dicho, por la variante C37, que hoy se llama Lambda. En ese contexto, quiero reiterar lo ya señalado por nuestra primera ministra, que se ha enviado y dado apoyo muy importante a la región. En días pasados, como ya informáramos, viajó una delegación de la alta dirección del Ministerio de Salud encabezada por el señor viceministro Bernardo Hostos, con la mayoría de los directores generales para apoyar en las cosas de presupuesto, de gestión, trabajo hospitalario, etcétera, y además de enviar brigadas de médicos y enfermeras para respaldar en el trabajo de los principales hospitales en la región, así como el financiamiento para la contratación de 122 brigadas de vacunación, porque uno de los esfuerzos fundamentales es garantizar que la vacunación se amplíe lo más posible, porque está demostrado a nivel internacional que las vacunas existentes son una buena defensa frente incluso a esta variante Delta si se aplica 2 dosis. Y queremos aquí reforzar porque algunas opiniones nos recomendaban que en vez de aplicar 2 dosis a las personas, apliquemos solo una dosis extendiéndola lo más posible. Está demostrado que eso sería un craso error, porque en el caso de la variante Delta, con una sola dosis solo se cubriría o se protegería en un 33% de los casos. Pero está demostrado que cuando se aplican 2 dosis de las vacunas que hoy tenemos, esa protección sube a más del 80%. Entonces, la estrategia que ha venido siguiendo el país es la adecuada. Tenemos que vacunar con 2 dosis a todas las personas para evitar la propagación de variantes diversas. Aparte de lo señalado, hemos enviado también concentradores de oxígeno, se están comprando además dosis o tanques para que tenga Arequipa reserva importante, aparte de mayor cantidad de vacunas. Esto es lo que venimos haciendo. Esperemos que con la participación consciente de toda la ciudadanía, que es fundamental para que, siguiendo las normas que están aprobadas de prevención, es decir, el no participar en actividades donde haya concentración de personas, sino al contrario, mantener el distanciamiento social, respetar los horarios del toque de queda y demás, podamos reducir esta curva de crecimiento de casos en Arequipa, que como también ya ha sido dicho, es la única región que se encuentra en esa situación, porque la tendencia general es a la reducción de casos y esto esperemos que se mantenga. Gracias. Gracias. Sí, quisiéramos además agregar que hemos preparado un vídeo para que podamos ver la evolución de la pandemia en los últimos meses. Como ustedes saben, el Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, se preocupó desde que entramos en noviembre del año pasado en desarrollar una metodología que permita focalizar las medidas primero a nivel departamental y luego a nivel provincial, y ahora lo que estamos viendo en pantalla es justamente cómo semana a semana ha ido evolucionando. Los colores más oscuros son los colores de las provincias que durante ese periodo estuvieron en grado extremo y en color naranja aquellos que estaban en nivel muy alto. Nos estamos dando cuenta que la evolución ha sido una evolución que ha correspondido a esta segunda ola, en donde hubo semanas en donde estuvimos con los colores más oscuros para mostrarles de alguna manera los niveles extremos y muy altos, hasta estas últimas en las que
efectivamente lo que nos damos cuenta, como acaba de anunciar el ministro Ugarte, que la tendencia general es a la baja. Este video, por supuesto, va a ser compartido por todos ustedes y solamente para terminar, volver a recordar que a partir del 21 de junio, Lima, el Callao, entra a nivel alto con las medidas que le corresponden y que ya todos hemos interiorizado. Y los dos únicos cambios que hemos incorporado es que las actividades asociadas a los eventos empresariales y profesionales en lugares cerrados ahora están permitidos, que hay unos ajustes en los toques de queda que van a ver, por supuesto, en la información que les vamos a compartir, y que por las explicaciones dadas, Arequipa entra en una situación especial, en un cerco territorial, siempre pensando que las medidas tienen que estar asociadas a la evidencia que nos permita tomar las mejores decisiones lo más localizadas posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Entonces damos inicio a las preguntas. Vamos a empezar con TV Perú, a cargo de Lice Torna. Sí, ministros, buenas tardes. Para el ministro de Salud, queríamos un poco conocer la posición del gobierno frente a lo que ha dicho el Colegio Médico del Perú, que ha señalado que ante esta situación que se vive en Arequipa, no solamente basta con acelerar el proceso de inmunización, sino que se deben tomar otras medidas más radicales. Usted ha mencionado que hoy se ha registrado otro caso en Arequipa. Esto no significa, en todo caso, que estemos frente a una tercera ola. Y para la presidenta del Consejo de Ministros, ayer hemos visto en las calles nuevamente las aglomeraciones sin respetar los protocolos de bioseguridad. También se han registrado acoso a miembros de los organismos electorales. Más allá de la exhortación, ¿usted cree que sería ideal que los líderes de ambos partidos políticos quizás canalicen un diálogo abierto para evitar que esto se siga produciendo? Sí, muchas gracias. Con el decano del Colegio Médico y los directivos del Colegio Médico hemos tenido una reunión hace 2 días, donde les hemos informado la situación en la que nos encontramos y lo que se viene investigando respecto a la variante Delta. Hemos señalado también cómo es la evolución, como lo venimos haciendo en forma transparente, pero no estamos en una tercera ola, ni tampoco podemos afirmar que lo de Arequipa sea el inicio de una tercera ola. Creo que ahí hay una apreciación equivocada que no se basa en las evidencias. Cualquiera que está siguiendo el análisis de la evolución de la pandemia puede comprobar que estamos en el descenso de la segunda ola. Y lo de Arequipa, si bien es una situación especial, no modifica la curva en general. Esto no quiere decir que no haya riesgo de una tercera ola, que son una cosa diferente. Efectivamente, hemos afirmado, el señor presidente de la República lo ha dicho también, que como en otros países puede darse una tercera ola más adelante. Pero no podemos ser simplemente comentaristas y tener una posición pasiva. Para evitar una tercera ola, para postergar la posibilidad de su existencia o para reducir el impacto que pueda tener, tenemos 2 mecanismos muy claros. Uno, acatamiento de las decisiones y de las normas que se vienen dando para evitar las concentraciones, para mantener el distanciamiento social, para evitar, por lo tanto, que haya una expansión del virus. Y eso tiene que ver también con el llamado reiterado que se ha venido haciendo a que las movilizaciones políticas que se vengan haciendo no continúen y que los dirigentes políticos sean conscientes de que eso sí conlleva un riesgo de poder motivar una tercera ola más adelante. Pero la otra estrategia fundamental, y en eso estamos muy activos, es la vacunación.
Por lo tanto, el mecanismo de vacunación, que como ya señaló la primera ministra, sigue ampliándose de manera importante, es un mecanismo de protección a la ciudadanía que debe repercutir en la postergación de esa eventualidad de una tercera ola. Estamos trabajando en eso y seguimos muy atentos a la evaluación en el sur, particularmente en Arequipa. En relación a las movilizaciones que se vienen produciendo después de realizada la segunda vuelta electoral, efectivamente, creo que coincido con lo que ha señalado la periodista, corresponde a los líderes políticos y a las propias organizaciones políticas invocar a sus seguidores a no reunirse. Nos parece muy irresponsable que las personas estén aglomerándose, pero no solamente poniendo en riesgo su propia seguridad y vida, sino poniendo en riesgo la seguridad y vida de otras personas que no están participando de estas movilizaciones. Hemos recibido reportes en los diversos ministerios de personas que no pueden acceder a sus viviendas o a sus negocios precisamente porque se producen estas aglomeraciones. Particular rechazo merecen aquellas expresiones, manifestaciones que se están realizando frente a las viviendas de servidores y autoridades públicas. Esto realmente violenta los derechos de las personas, pero además está exponiéndose, las personas que participan de estas actividades se están exponiendo a contagios y están exponiendo a terceros a situaciones de contagio. Al fin de semana, por ejemplo, nosotros tuvimos que reducir el horario de vacunación en uno de los puntos de vacunación precisamente porque se había convocado a una movilización en esa zona. Este fin de semana no podemos hacer lo mismo en ningún punto de vacunación porque la vacunación es vida y lo principal es proteger la vida de las personas. Las personas tienen derecho a vacunarse de manera libre y nadie debe interferir en el proceso de vacunación. Así que hemos coordinado con el Ministerio del Interior a fin de fortalecer la seguridad y garantizar que ningún tipo de movilización o reunión se produzca en lugares próximos a los centros de vacunación, porque todas las personas tienen derecho a acudir a vacunarse y proteger su vida y su salud. Espero que los líderes de las organizaciones políticas que convocan a estas reuniones también asuman sus respectivas responsabilidades y llamen a sus seguidores a esperar pacientemente los resultados de la elección, como debe ser, sin alterar el orden público. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de RPP a cargo de Maritza Crisóstomo. Ministras, buenas tardes. Mis preguntas básicamente es por el tema, como usted había mencionado, se están preparando ya para hacer la entrega y las coordinaciones con el próximo gobierno. Yo quería saber si se han reunido a la fecha con representantes ya de o del eventual ganador o ganadora, en este caso corresponda, para ver qué es lo que ya se va avanzando. Quería preguntarle también por el proyecto que se está buscando aprobar en cuanto a la asistencia de los hijos de los fallecidos por COVID, si nos podría referir cuándo podría aplicarse, no en el caso de aplicarse, de aprobarse, y cuánto dinero se va a designar para ello y, teniendo en cuenta el último sinceramiento de fallecidos, si es que esto no va a generar de repente algún desequilibrio económico y, finalmente, si es que podrían aclarar sobre el cerco epidemiológico en Arequipa, cuándo se va a regir y si podrían dar un poco más de detalle al respecto. Muchas gracias. Sí. En relación al proyecto de ley que hemos aprobado hoy día, precisamente el objetivo de este proyecto de ley es dar sostenibilidad a una medida que adoptamos a través de un decreto de urgencia, que es asignar 200 soles de mensualidad para el sostenimiento de los menores que hayan quedado huérfanos porque sus padres o su madre o padre o ambos fallecieron por causas de COVID. Este apoyo económico
económico se da a aquellas personas que quedaron huérfanos y que no tienen ningún otro tipo de seguro, no tienen ningún, por ejemplo, sus padres no han sido beneficiarios de ningún tipo de protección. Ahora, la idea de plantearlo como proyecto de ley es darle sostenibilidad a largo plazo, porque se trata precisamente de una pensión que se va a dar hasta que adquieran la mayoría de edad. Respecto de las previsiones económicas, el aprobar precisamente este proyecto de ley permitirá que en el futuro este monto que se asigne pueda estar incorporado en los presupuestos anuales. Va a ser, seguramente esto va a estar vigente mientras la pandemia todavía esté en nuestro país. Respecto de la transferencia de gestión gubernamental, nosotros en realidad no podemos reunirnos todavía porque no tenemos una persona que haya sido proclamada como presidente o presidenta de la República. Tan pronto el Jurado Nacional de Elecciones proclame a la persona que asumirá la gestión gubernamental de la presidencia a partir del 28 de julio del presente año, seguramente se van a producir estas reuniones. El avance en preparar la transferencia consiste en el cumplimiento estricto de las disposiciones que ha dado la Contraloría General de la República. Nosotros estamos preparando toda la información en términos de gestión administrativa y programática, que tan pronto la Contraloría General de la República ponga operativa una plataforma web que ellos están trabajando, vamos a subir y va a estar a disposición de toda la población. Es decir, va a ser una transferencia de gestión transparente. En simultáneo, desde el Poder Ejecutivo también hemos decidido que vamos a buscar mecanismos de comunicación con la ciudadanía a través del apoyo, por ejemplo, de los medios de comunicación, para ir dando cuenta a lo largo de estas semanas del trabajo que hemos realizado en estos 8 intensos meses y de cómo estamos dejando las cosas para la futura gestión gubernamental. Ministro. Sí, respecto al tema de Arequipa, efectivamente, cuando hemos mencionado que va a haber un cerco epidemiológico, en principio lo que se está proponiendo es la suspensión de vuelos y de transporte terrestre, de ingreso y de salida de Asia y desde Arequipa, e inclusive entre algunas de las provincias. El detalle de esto está saliendo en los próximos días para ser implementado probablemente junto con el resto de medidas a partir del lunes 21. Eso corresponde a una norma específica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, una información complementaria con relación a la pregunta sobre el cerco epidemiológico es señalar dos cosas. Lo primero, y esto ya lo hemos anunciado desde la semana pasada, apenas se identificó la variante Delta, es un rastreo no solo en Arequipa, sino que lo hemos ampliado a Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Puno, con los resultados que hemos señalado, y que lo que ha permitido es identificar un caso adicional, pero lo más importante es demostrar que el 90% de casos es por la variante C37, la hoy denominada Lambda, y no es la variante Delta. Pero esto, ¿qué significa desde el punto de vista del cerco epidemiológico? Es justamente identificar casos. Ya no es indispensable que solo sea Delta, no, queremos identificar todos los casos, porque sabiendo que la principal causa de lo que está sucediendo en Arequipa es la C37, tenemos que identificar esos casos, y eso es lo primero que se está haciendo con las pruebas moleculares y demás. Pero lo segundo, que es sumamente importante y es parte del apoyo que se está brindando a Arequipa, es activar los centros de atención temporal a donde se destinan las personas que se identifican como casos nuevos, para que en vez de retenerlos en sus domicilios, donde lo más probable es que va a contaminar
va a contagiar al núcleo familiar o del vecindario, se le aísla en un centro de atención temporal, como acá son, por ejemplo, la Villa Panamericana, y así hay diversos. En Arequipa se han activado los centros de atención temporal para que eso evite la propagación de la pandemia, independientemente de cuál sea el virus o la variante que lo causa. Esas son acciones importantes. Muchas gracias, ministros. Es el turno de Panamericana a cargo de Marlo Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros, Premier. Primero quería consultarle sobre cuándo va a iniciar el proceso de vacunación para las personas adultas de 58 a 59 años, a partir de cuándo. Y también creo que otra pregunta que sería muy oportuna, sobre todo en esta contienda electoral, es la situación, una demanda de las minorías, como por ejemplo la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué se ha planteado hasta el momento? Se sabe obviamente que es un gobierno de transición, pero de repente, ¿qué se va a impulsar en estos últimos días con miras a entregar el gobierno a la próxima persona que va a encaminar el Perú durante los próximos 5 años, ¿no? También, sobre todo para atender esta demanda importante también de la población. Sobre esto último, sobre los derechos de la comunidad LGTBI, en realidad se trata de un grupo de personas, un importante grupo de personas que tiene los mismos derechos que todas las personas. El Perú ha ratificado numerosos instrumentos internacionales y cuenta con numerosos instrumentos nacionales que reconocen el derecho a la igualdad y no discriminación. Precisamente en los próximos días se va a conmemorar, ¿no?, una fecha importante para la comunidad LGTBI y ellos se han aproximado, organizaciones que los representan, se han aproximado a los diversos sectores del Poder Ejecutivo precisamente para plantearnos cuáles son sus preocupaciones y sus expectativas. Nosotros, por supuesto, respetuosos de la igualdad y no discriminación, compartimos sus planteamientos y en la agenda que dejemos los respectivos sectores, por supuesto que vamos a enfatizar que toda persona en nuestro país tiene todos garantizados todos sus derechos y las entidades públicas lo que debemos hacer es lograr que estos derechos sean efectivos. Creo que es una buena oportunidad que usted nos haga esta pregunta precisamente para decirle a toda la sociedad, más allá de que sean organizaciones políticas o no, toda la sociedad, que todas las personas tenemos los mismos derechos indistintamente de nuestra identidad de género, orientación sexual, preferencia sexual o como querramos indicarlo. Todos somos iguales y por tanto todas las personas tenemos los mismos derechos. Sobre la vacunación le pido por favor, ministro. Gracias, Premier. Efectivamente, la vacunación de las personas de mayores de 50 años, esto va a ser en las próximas semanas y estamos todavía en la fase de vacunación en Lima y Callao de 60 a más. Hemos anunciado que seguramente hacia fin de mes estaremos culminando esta etapa y empezaremos con los de 58 y 59 y luego avanzaremos durante julio con los otros, sectores del grupo de 50 a más. Pero quisiera advertir, porque está circulando en redes, un comunicado que dice todos los de 50 empiezan el día 20 y tantos. No es cierto, no se dejen engañar. Ese es un comunicado de Tacna. Pero alguien le ha borrado lo de Tacna abajo y está circulando como si fuese una verdad a todo el país. Es una fake news. Exactamente. Nosotros estamos informando de que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las regiones, de acuerdo a su grado de desarrollo, tienen posibilidad de avanzar. Tacna lo está haciendo, ha demostrado que ya ha cubierto los otros de 60 a más.
entonces se ha autorizado que eso siga. En algunas regiones que es la misma situación también, pero en el caso de Lima es claro que todavía estamos vacunando a los de 60 más y esperamos que en un par de semanas eso pues, se pueda hacer. Queremos decir también que en el caso de las personas con, aparte del grupo de edad, por su condición, sea de enfermedad u otra, están más expuestas, como por ejemplo enfermedades raras, caso de síndrome Down y otros, se ha venido anunciando y se está vacunando en forma normal, y este fin de semana debe incorporarse la vacunación para pacientes oncológicos que ya han sido previamente censados y se va a vacunar en sus respectivos sitios. En los próximos días vamos a anunciar efectivamente dónde. Esto debe empezar el día sábado. E igual en el caso de las personas que tienen VIH positivo, que son VIH positivo, como comprenderán, eso no se puede hacer públicamente ni difundir. A las personas se les está orientando hacia sus centros donde están siendo tratados y ahí se les va a vacunar. No en los centros normales de vacunación, pero eso es parte del esfuerzo del gobierno por atender a todas las personas que tienen mayor exposición, y es un compromiso ético de salud pública que venimos cumpliendo. Muchas gracias, ministros. Es el turno entonces de Jessica Merino de la República. Buenas tardes, ministros. Mis primeras preguntas para el ministro Ugarte, por favor, con respecto al anuncio de estos 2 nuevos casos. ¿Cómo se encuentran hasta el momento? ¿Qué monitoreo y, digamos, cuál es el comportamiento del virus en estos ambos casos que se han identificado? Si están estables. Y con este nuevo caso, si es que ha sido el primero. Y con respecto también en el sur, en la región de Tacna, donde las cifras también están aumentando. Y hay analistas que están señalando que así también, de manera silenciosa, comenzó Arequipa. ¿Cuál es el monitoreo? ¿Qué información se tiene con respecto a la región de Tacna? Y las otras 2 preguntas, ministra, o en todo caso cualquier autoridad que lo pueda responder, en el tema económico, con respecto a la decisión que se ha tomado de el mandato de imprimir en el empaquetado de productos alimenticios los octógonos nutricionales, considerando que este mes vence el plazo que dispuso el gobierno. Y la otra pregunta para los beneficiarios de la ONP que hayan aportado menos de 20 años, a poco tiempo de culminar este gobierno, ¿se va a concretar algo al respecto? El MEF todavía no tiene una propuesta definitiva en cuanto a otorgar pensiones proporcionales a los afiliados de la ONP, que serían un total de 700.000 adultos mayores. ¿Cuál es la posición al respecto o qué mensaje se le enviaría en todo caso a este grupo etario? Sí, yo sobre lo último, efectivamente todavía el MEF no nos ha alcanzado ninguna propuesta. Como ustedes saben, desde hace algunas semanas un equipo del Ministerio de Economía está evaluando qué posibilidades hay de considerar, sobre todo estamos hablando de las personas que han casi aportado el tiempo mínimo y que por las reglas que existen actualmente no cuentan con una pensión. Esperamos contar con una propuesta antes de culminar nuestra gestión para poder al menos dejarla planteada, porque tendría que ser una propuesta que se apruebe probablemente a nivel de normativa en el Congreso. Todavía no podría precisarle porque todavía no ha llegado la propuesta para debate en el Consejo de Ministros, pero tan pronto llegue nosotros le estaremos comunicando. Con relación a la pregunta de cuál es el tipo de cuadro clínico que presentan los casos Delta en el Perú, que son estos 2 únicos casos detectados en Arequipa, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente la experiencia internacional muestra que son cuadros más agresivos. Aparte de que se transmite muy rápidamente, el cuadro clínico es más agresivo.
Sin embargo, los dos casos que han sido detectados en Arequipa no presentan esas características. Es decir, se ha comprobado por laboratorio que es caso Delta, sin embargo, los casos son de leves a moderados, digamos así. Además, como ya hemos anunciado, se detectaron hace ya un mes, es decir, se ha comprobado después, pero el cuadro clínico empezó a mediados de mayo como si fuese un cuadro normal en el primer caso y en el segundo caso también. Por lo tanto, no tienen el perfil que a nivel internacional se ha mostrado en los casos de enfermedad con esta variante Delta. Eso en general obviamente es positivo, pero eso no nos lleva a bajar la guardia, sino al revés, a seguir buscando más, porque no descartamos que hayan otros casos, eso ya lo hemos dicho, y para eso es la búsqueda que se viene haciendo no solo en Arequipa, sino en las otras regiones. En el caso de Tacna no se ha encontrado ningún caso Delta, como ya mencioné, al igual que en Arequipa y en las otras regiones del sur, es la C37, es decir, la variante lambda, la principal causa. Efectivamente hay un repunte de casos en Tacna, no es la misma situación que en Arequipa, también ahí las autoridades están tomando cartas en el asunto, si es necesario apoyaremos con recursos adicionales, pero esperemos que eso también se controle. Queríamos decir, con relación a las otras preguntas que fueron planteadas, si es que hay alguna duda, hay que llamar al 113, que es donde se puede dar todas las explicaciones del caso. Y con relación a la pregunta sobre los octógonos, efectivamente, a fin de mes se vence el plazo sobre el etiquetado. La posición del Gobierno, del Ministerio de Salud, por supuesto, es mantener las normas, porque están basadas en la Ley de Alimentación Saludable. Todas las medidas que se han venido dando son para proteger a la población del consumo en exceso de sodio, de azúcar, o sea, sal, ¿no? Azúcar o grasas saturadas. Por lo tanto, las advertencias se mantienen, esa es la posición, obviamente. Hay una diferencia, sí, porque el plazo estaba previsto entre lo que sea que en el embolsado esté impreso la advertencia o que sea simplemente un sticker que se pega. En el caso de los productos importados, la explicación que nos han dado las industrias correspondientes, y pensamos que ahí hay un nivel de razón, es que esta es una medida que el Perú exige pero que no otros, entonces les es muy difícil hacer un etiquetado o una impresión, digamos, solo para Perú. Pero eso en los casos de productos importados, pero en el caso de los productos nacionales no hay ninguna razón para que no se pueda aplicar la norma en toda su extensión. Pero además, aunque ya no va a ser una decisión del gobierno actual, del presidente Sagasti, que culmina el 28 de julio, en septiembre se tiene que aplicar con mayor, es decir, otros niveles, otros estándares que son un poco más exigentes, y esa norma, nuestra opinión es, pero ya será el siguiente gobierno que lo decida, es mantener lo que está previsto, es decir, se aplicarán las normas que se acercan más a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y ahí no debería haber marcha atrás. Creo que mantener las normas sobre alimentación saludable, sobre todo en las escuelas, es una forma fundamental de protección, y eso es parte de la salud pública, sin duda, en lo cual no se puede plantear ningún retroceso.
Lo acabo de mencionar. Efectivamente hay más que un repunte de casos, no hay un descenso de casos, se mantienen casos que se venían dando. No es la misma situación de Arequipa, sin embargo estamos evaluando y analizando. Y ya hemos dicho que ahí en Tacna, al igual que en las otras regiones del sur, la variante dominante es la variante C37, es la lambda, y no se ha detectado hasta el momento ningún caso de la variante delta. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores periodistas. Quisiéramos terminar esta conferencia de prensa recordando que estamos a 42 días de conmemorar el bicentenario de la independencia de la República y coincidentemente a 42 días de culminar la gestión del gobierno de transición y emergencia. Queremos asegurarles que todos estos días, así como han sido los últimos meses, continuaremos con el trabajo intenso. Todos nuestros equipos están permanentemente viajando a todos los departamentos, estamos sosteniendo reuniones con los diversos congresistas también departamentales para darles cuenta de lo que hemos venido haciendo desde el Poder Ejecutivo y construir en conjunto también algunos temas críticos de las diversas regiones a ser transmitidas a la futura administración gubernamental. Todavía continúa la pandemia y todavía continúa el proceso electoral. Esperamos que pronto conozcamos toda la ciudadanía qué persona liderará el Poder Ejecutivo y asumirá la presidencia de la República el 28 de julio del presente año. Mientras tanto, desde el Gobierno les pedimos mantener la tranquilidad, mantener la confianza en nuestros organismos electorales que nos han demostrado tanto por lo que estamos viendo, el desarrollo de los procesos electorales, pero también por los informes que han emitido los observadores internacionales que están desarrollando un proceso con el cumplimiento de los más altos estándares a nivel internacional de todo proceso electoral. Tengamos paciencia, evitemos enfrentamientos, evitemos aglomeraciones, sigamos cuidándonos, porque solamente en unidad, unidos, saldremos adelante, fortaleceremos nuestra democracia y lograremos combatir también esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. Importantes anuncios desde la presidencia del Consejo de Ministros. Hacemos una pausa.